Bueno, vamos a leer la palabra. Quiero que la abramos entonces en el libro de Mateo. Vamos a ir al libro de Mateo y vamos a ir al capítulo 16 y versículo 13 hasta el 20. ¿Sí? Vamos a estar entonces leyendo, vamos a estudiar la palabra del Señor. ¿13 hasta el 20? Sí. ¿Amén? Amén. ¿Ya estamos ahí? Amén. Bueno, vamos a leer la palabra del Señor, vamos a darle gracias al Señor por ella. Vamos a pedirle al Señor que obre en nuestros corazones y nos ayude a poner por obra lo que el Señor esta tarde nos quiere enseñar. ¿Sí? ¿Amén? Amén. Bueno, dice la palabra del Señor, dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, otro alguno de los profetas. Y él le dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te darán las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatar en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijese que era Jesús el Cristo. Señor, te damos gracias por su preciosa y bendita palabra, Señor. Gracias por ella, Señor, y en esta tarde, Señor, te pedimos que nos ilumine, Señor, y nos revele, Señor Dios, tu preciosa enseñanza, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a mirar y el título para este estudio se llama una respuesta correcta. Una respuesta correcta, ¿sí? Las respuestas correctas o acertadas que a nosotros nos conceden grandes beneficios, ¿sí? Cuando nosotros damos una respuesta correcta, ¿sí? Cuando nos hacen una pregunta y en esa pregunta nosotros respondemos con una respuesta acertada, esa respuesta acertada a nosotros nos da ¿qué? Grandes beneficios, ¿cierto? Nos dan buenas notas, nos pueden promover de un cargo y trae para nosotros grandes beneficios, ¿sí? Pero para nosotros dar una respuesta correcta a una pregunta, ¿qué necesitamos? Conocimiento. Necesitamos conocimiento. Necesitamos habernos preparado, necesitamos saber del tema, porque no podemos dar una respuesta correcta a una pregunta porque sí, ¿cierto? Porque sí, no. Esa respuesta correcta viene porque yo realmente he estudiado y sé sobre lo que me van a preguntar. Y como les dije ahorita, si yo respondo correctamente, créanme que van a venir bendiciones, ¿verdad? Voy a ser felicitado, voy a ser una persona destacada. Pero si lo contrario, no doy la respuesta correcta, pues obviamente esto demuestra que no tengo el conocimiento, que tal vez no me importa, que tal vez no me interesa, o que tal vez no me preparé, o que simplemente no quiero recibir nada, ¿sí? Entonces esto es en cuanto a las respuestas, ¿sí? Digamos, si yo le preguntáramos a un chef sobre alimentos, sobre un plato de comida, yo creo que este hombre con seguridad nos podría decir 100% cómo prepararlo y qué ingredientes obviamente necesitaríamos. ¿Por qué? Porque este hombre conoce mucho de qué, del tema, ¿sí?
Bueno, entonces yo creo que nosotros como cristianos, que una persona como cristiana, como conocedora de Cristo, debe estar preparada y debe estar en esa posición de responder y de contestar de acuerdo a su creencia. Amén, ¿cierto? Y la palabra de Dios nos enseña que la importancia del conocimiento de Dios para la vida eterna. ¿Creen ustedes que realmente es importante un conocimiento de Dios? Amén. Claro que es muy importante tener un conocimiento de Dios. Y quiero que vayamos nosotros a la palabra de Dios y vamos a mirar en Juan 17. En Juan 17, 3. ¿Sí? Juan 17, 3. ¿Sí? ¿Lo tenemos? Amén. Dice la palabra del Señor. Y esta es la vida eterna. ¿Sí? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Amén. ¿Sí veo qué es lo que dices? ¿Qué es lo que nos está diciendo Jesús? En cuanto al conocimiento y en cuanto a la importancia del conocimiento, y ese conocimiento a nosotros nos lleva a una ¿qué? Vida eterna. Cuando yo conozco a Cristo, cuando yo me intereso por Cristo, empiezo a conocer quién es Cristo, esto me lleva a apreciar y a conocer y a reconocer de que ese Cristo es importante para mi vida, de que ese Jesús es aquel medio que yo necesito para la salvación, ¿cierto? Yo empiezo a entender que Jesús es lo más grande y lo más maravilloso, y esto me lleva a reconocerlo como mi Señor y como mi Salvador. Y por tanto, cuando yo creo y reconozco que Jesús es mi Señor, mi Salvador, esto me lleva a tener algo que se llama vida eterna. Vida eterna. Y eso es lo que dice Jesús. Esta es la vida eterna. ¿En qué consiste? Siga. Esta es la vida eterna, en que te conozcan a ti, ¿cierto? Al único Dios verdadero. ¿Y a quién más? Y que conozcan a su Hijo Jesucristo, a quien Él ha enviado. Eso es lo que Jesús dice. Yo quiero que ustedes conozcan que Dios me ha enviado. Ahora miren lo que nos dice Primera de Timoteo 2, 3, 6. Primera de Timoteo 2, 3, 6. Dios quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad. Amén. Dios quiere que todos los hombres vengan a ¿qué? A un conocimiento de qué es la verdad. Dice, ¿ya lo tenemos? Amén. Dice, porque esto es bueno, ¿cierto? Es bueno, ¿sí vio? El conocer, y agradable delante de Dios, nuestro Señor y nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean ¿qué? Salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Cuál es un deseo o cuál es un propósito del Señor? ¿Qué es lo que es bueno para el Señor? Y a veces nos preguntamos, ¿qué será lo que quiere el Señor? ¿Y qué es lo que quiere el Señor? ¿Y qué es lo que le agrada al Señor? Que los hombres sean salvos. Dios no quiere que ninguno perezca. Dios no quiere que los hombres se condenen. Dios no se complace con mandar gente al infierno, a la condenación, sino que Dios se agrada que las personas sean salvas, que las personas conozcan a Cristo y tengan perdón de pecados y vengan al conocimiento de la verdad. Dios se complace en eso. Amén. O sea, Dios se alegra en su corazón cuando una persona es salva. Por eso cuando la palabra nos dice que cuando en la tierra un pecador es salvo, ¿qué sucede en el cielo? Dice que hay fiesta, ¿cierto? Que hay una gran celebración. Cuando un pecador en la tierra se convierte, le conoce y es salvo, en el cielo se hace una fiesta. O sea, ¿qué podemos ver entonces? Que los ángeles, Dios y Jesús
se regocijan cuando un pecador se arrepiente y le conoce. Amén. Entonces, ¿creen ustedes que el hecho de que usted y yo estemos conociendo al Señor, estudiando la palabra de Dios, glorificándole, exaltándole, cómo puede estar el corazón de Dios en ese momento? Alegre y contento. Amén. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¿Cuál es ese conocimiento de la verdad que Dios quiere? Dios quiere que conozcamos que hay un Dios verdadero. ¿Cuál es el Dios verdadero? El Padre. Pero Dios también quiere que entendamos que hay un mediador. ¿Qué es un mediador? Uno que está en la mitad. Uno que está en la mitad, ¿entre quién? Entre Dios y ¿quién? Y el pueblo. ¿Y quién hace ese mediador? Jesús. Es Jesús el mediador. ¿Y qué trabajo hace Jesús en esa mitad? Y eso es lo que Dios quiere. Dios quiere, sí, yo quiero que ustedes conozcan que yo existo, que yo soy Dios. Pero yo quiero que ustedes también entiendan que entre mí y ustedes yo he puesto a un mediador, a Jesucristo, a mi Hijo, para que medie entre mí y entre los hombres, para que haga las paces, para que se reconcilien conmigo, para que a través de Él vengan a quién, vengan a mí, se acerquen a mí. Yo quiero que ustedes conozcan eso. Yo quiero que ustedes acepten eso. Y miren lo que dice el versículo 6. El cual se dio a sí mismo el rescate ¿por quién? Por todo, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Qué maravilloso lo que nos dice ese versículo. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué fue lo que hizo Jesús? ¿Sí conocían esto? ¿Sí vieron tan maravilloso? ¿Qué es lo que Dios quiere que entendamos? Que Jesús se entregó, o Jesús se dio a sí mismo, voluntariamente se ofreció. ¿Qué hizo Jesús? Padre, yo moriré por ellos. Padre, yo tomaré la posición de los hombres y yo iré y los rescataré. ¿De qué nos rescató? Del pecado y de la muerte. ¿No le parece algo tan maravilloso lo que Jesús hizo? Muy maravilloso, amén. Haberse puesto en nuestra condición y haber venido para rescatarnos. Y eso es lo que nosotros debemos conocer, amén. Es lo que el Señor quiere que nosotros conozcamos. Y como primer punto vamos a mirar lo que di en cuanto a la enseñanza. Jesús se ha revelado a los hombres, amén. Jesús se ha manifestado a los hombres, porque aquí vemos que Jesús, en el texto que leímos, hemos visto que Jesús hizo dos preguntas, amén, o una pregunta una pregunta a los discípulos, pero es como decir, Jesús cogió ahí esa pregunta para corcharlos así, sin ellos haber tenido una experiencia, sin ellos haber tenido el conocimiento para responder. No, ellos tenían la certeza y el conocimiento para responder acertadamente, amén. Porque Jesús no les preguntó y decir, vamos a ver qué dicen ellos, quién soy yo, pero yo me los he ocultado a ellos. No, Jesús se manifestó a quién, a todos. O sea que todos tendrían que haber dado ¿qué? Una respuesta correcta, amén. Y por eso Jesús se ha revelado a los hombres. Miren lo que nos dice Juan 1:14. Lo que nos dice Juan 1:14. Dice, Él y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la unigénito del Padre, lleno de la gracia y de verdad. Juan dio testimonio de Él y clamó diciendo, este de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Amén. ¿Qué nos está diciendo el texto a nosotros? ¿Qué es lo que nos está mostrando? Nos está mostrando que el verbo, ¿quién es el verbo? Jesús. Dice que ese Jesús que estaba con Dios en la eternidad e invisiblemente,
que nadie lo podía ver, dice que ese verbo vino y se manifestó. Ese verbo vino y se hizo, ¿qué? Carne. Vino y tomó la forma de ¿qué? De hombre, de humano. Vino y se mostró. ¿Cierto? Algo tan especial, tan maravilloso. Dice, vino y habitó ¿entre quién? Entre los hombres. Algo que dice Juan. Y Juan dice, y vimos su ¿qué? Su gloria. Y su gloria como el Hijo unigénito del Padre. Algo que tan sorprendente, algo tan maravilloso. El Dios que habitaba en la eternidad, el Dios que estaba en su trono, ¿qué hizo? Vino a esta tierra y habitó entre los hombres, habitó en medio de ellos y mostró su gloria y mostró la presencia del Señor. ¿Cómo estaba Jesús cuando vino? Y cómo está lleno de la gracia y llena de la verdad. Amén. ¿Quién está diciendo esto, hermanos? ¿Sabe quién lo está diciendo? Juan el discípulo está diciendo esto. Mire, nosotros vimos a Jesús. Él se manifestó y nosotros vimos su gloria. Nosotros caminamos con Él y Él caminó entre nosotros y Él estuvo entre nosotros. Mire lo que nos dice también Juan 14:9, un poquito más adelante, ¿sí? Un poquito más adelante es la pregunta que el discípulo Tomás le hace a Jesús. Dice, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Y el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dice, muéstranos al Padre? Entonces, ¿qué vemos aquí? Jesús vino y se manifestó, pero también Jesús vino y mostró a quién, al Padre, ¿cierto? Vino y mostró al Padre. Mas sin embargo el discípulo decía, ¿quién es el Padre? Muéstrame al Padre, no conocemos al Padre. ¿Y qué dice Jesús? ¿Cómo es posible que me preguntes, que me muestres al Padre? ¿Cuánto tiempo he estado con vosotros? Y no conoces al Padre. Yo he mostrado quién es el Padre. Yo les he revelado quién es el Padre. Amén. Bueno, entonces la palabra nos habla también que hay una revelación total para todas las personas. ¿Creen que sí o no? ¿Creen que todas las personas en este mundo tienen evidencias claras de que existe un Dios o que no existe un Dios? Claro que sí. La palabra nos dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Un día emite voz, otro día sabiduría. ¿Cierto? Dice que Dios se ha manifestado por la creación y Dios se ha dado a conocer a todas las personas por medio de la creación. Inclusive nuestra conciencia, nuestro corazón dan testimonio a nuestras vidas que existe un Dios vivo y que existe un Dios real. ¿Sí o no? Amén. ¿Cierto que sí? Pero entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué las personas se hacen tan ignorantes a esta verdad? Si mismo Juan dice, nosotros vimos a Cristo y Cristo estuvo entre nosotros y vimos su gloria y vimos su verdad. Y entonces Dios dice, y ahora yo también me he manifestado a todas las personas por medio de la creación. Yo me manifiesto, yo me he dado a conocer por una manera y por otra manera para que las personas crean y entiendan que yo existo y que yo soy real. Pero ¿qué pasa con las personas que no comprenden ni lo entienden? ¿Por qué todavía siguen en la incredulidad? Mire lo que nos dice Juan 3:19. Vamos a leer Juan 3:19. Dios dice que Él se ha revelado de tantas maneras con el motivo y con el propósito de que nadie tenga excusa. ¿Cierto? ¿Será que entonces podemos decir, será que alguna persona en este mundo tiene excusa de decir, yo no conocía al Señor? ¿Yo nunca sabía que tú existías? No.
todas las personas Dios se les ha manifestado y Dios se le ha revelado. Sino, ¿qué es lo que sucede? Dice, y esta es la condenación. ¿Sí estamos ahí? Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifestado que sus obras son hechas en Dios. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que Dios se reveló, que Jesús se manifestó. Pero ¿qué sucedió con las personas? ¿Qué sucedió con el pueblo? No amaron la luz, sino que amaron las tinieblas. Amén. No quisieron abiertamente, no quisieron voluntariamente venir al conocimiento de Cristo, venir a la fe y al arrepentimiento, sino que ellos voluntariamente quisieron seguir en su camino de maldad y en su camino de pecado. Cristo se les mostró como la vida, Cristo se les mostró como la esperanza, Cristo se les mostró como la salvación, Cristo se les mostró como el gran y bendito Dios que venía a salvarlos. Pero ¿qué hicieron ellos? No te queremos, sino que nosotros amamos nuestras obras, nosotros amamos nuestras tinieblas y no queremos ir a ti para que nuestras obras sean alumbradas por la luz, sino queremos seguir viviendo en las tinieblas. Esto es lo que ha sucedido. Amén. Entonces, ante esto, Jesús hace esta pregunta. Entonces, podemos decir, ¿tenían las personas alguna excusa para decir, no, es que yo no te conocía, yo no sé quién es Jesús? No, Jesús se le manifestó a ¿quiénes? A todos. Todos, tanto a los discípulos como a los que no eran discípulos, Cristo vino y estuvo entre ellos. Amén. Sino que ahora debemos preguntar, ¿por qué los discípulos sí dieron una respuesta correcta? Ahora, ¿qué era lo que yo les estoy diciendo? Cristo vino y les dio el conocimiento para todos, pero solo un grupo de ellos dio la respuesta correcta. ¿Quiénes fueron los que dieron la respuesta correcta? Los discípulos. ¿Y por qué los otros no dieron la respuesta correcta que tenían que dar? Si ellos todos habían recibido la manifestación de Cristo, ¿y por qué los discípulos se dijeron, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios? Mas los otros no dieron la respuesta correcta. ¿Qué sucedió entonces ahí? No se interesaron como estábamos aquí, ¿verdad? No se interesaron. Es como, digamos, si estuviéramos aquí y uno dice, sí, yo estoy interesado en la enseñanza, y otro dice, yo estoy ahí, pero no estoy interesado. Los discípulos sí estaban interesados en la palabra y en quién era Jesucristo. Amén. El segundo punto es la pregunta de Jesús. Miren lo que Jesús dice. ¿Quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Esta fue la pregunta. ¿Cuál fue la pregunta de Jesús a los discípulos? ¿Quién dice la gente, quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ahora preguntemos, ¿qué significa que Jesús haya preguntado que Él era el Hijo del Hombre? ¿Qué significa que Jesús es el Hijo del Hombre? Porque hemos visto títulos de Jesús. Algunos títulos de Jesús. ¿El Hijo de quién? El Hijo de Dios, el Hijo de David, el Mesías. Pero aquí vemos ahora el Hijo del Hombre. ¿Qué significa que Jesús es el Hijo del Hombre? Porque Jesús dijo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Qué significa el título de Hijo de Hombre? El Hijo del Hombre significa en su humildad, en su condición como hombre,
¿quién dice los hombres que soy yo aquí en esta tierra, humilde como siervo? ¿Cierto que sí? Mire, Jesús, antes de ser encarnado, ¿qué era Jesús? ¿O quién era Jesús? Como vimos hace rato, era Dios. Obviamente Él vino y se encarnó y sigue siendo Dios. Pero ¿dónde estaba Jesús antes de venir a la tierra? En su grandeza, en su gloria, en su trono. Y Él vino y se humilló y se despojó. Quiero que leamos Filipenses 2.7 lo que nos dice. Mire lo que nos dice Filipenses 2.7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Amén. Miren lo que hizo Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Se despojó. ¿Qué significa que se haya despojado? Se quitó sus vestiduras, se quitó su gloria, se despojó de su trono, de su reino, y vino a esta tierra y se humilló, y se hizo como un siervo, y se hizo semejante a los hombres, como uno de nosotros. ¿Y en una condición de qué? De humilde, en una condición de siervo. Hermanos, ¿por qué tomó Jesús esta condición? ¿Por qué tuvo que Jesús tomar esta condición? ¿Por qué creen que Jesús tuvo que tomar esta condición? ¿Por qué Jesús no bajó como rey? ¿Por qué Jesús no bajó así en esa forma de Dios, con su trono y con sus vestiduras? Sino que bajó en forma de hombre, de siervo, de humilde. ¿Por qué tuvo que tomar esta posición? ¿Por qué tuvo que tomar la posición de hombre? ¿Por qué tuvo que tomar la posición de un hombre semejante a nosotros? ¿Sabe por qué? Porque él tenía que venir a obedecer ¿a quién? A Dios. Y para obedecer a Dios tenía que hacerse ¿qué? Hombre. Tenía que hacerse siervo. Tenía que venir y cumplir con la ley y con las demandas de Dios, tomando una condición de hombre, para saber y conocer qué es obedecer, para saber y conocer y entender qué es el sufrimiento. ¿Cierto? Por eso cuando Jesús vino, ¿qué hizo Jesús? Cumplió con toda la ley y con todas las demandas de Dios. Con todo lo que nosotros no pudimos cumplir, ¿qué hizo Jesús? Vino y lo cumplió por nosotros. Porque nosotros como hombres tenemos que cumplir la ley y los mandamientos de Dios y las demandas de Dios. Pero ahora, ¿quién de nosotros, los que estamos aquí, podemos cumplir la ley o los mandamientos de Dios al 100%? ¿Cuántos de los que estamos aquí podemos cumplir con la voluntad de Dios al 100%? ¿Cuántos de los que estamos aquí podemos agradar a Dios en toda nuestra manera de vivir? Ninguno de nosotros podemos hacerlo. Por eso fue necesario que Cristo viniera y tomara nuestra condición y nuestra posición. Porque Él sí vino y fue obediente y obediente hasta la muerte. Por eso tuvo que hacerse ¿qué? Tuvo que hacerse carne. Tuvo que hacerse hombre. Tuvo que hacerse como nosotros. Amén. ¿Cómo les parece esa noticia? Muy maravillosa. Porque si Él hubiera tomado esa posición, pues nosotros no tendríamos esperanza. Porque nosotros tendríamos que cumplir con esas demandas que Dios ordena, pero no podemos cumplirlas. Pero Cristo las cumplió ¿por quién? Por nosotros. Por eso nosotros tenemos que reconocer a Cristo en nuestros corazones como nuestro Señor y como nuestro Salvador, para que Él nos justifique y nos declare justos delante de ¿quién? Delante de Dios. Para que Dios a través de Cristo nos mire a nosotros como ¿qué? Como personas justas y como personas obedientes. Por eso tratar de yo agradar a Dios en mis fuerzas no lo puedo hacer, sino que yo complazco a Dios por medio de ¿quién?
de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de los hombres? ¿Qué es lo que dice Jesús? ¿Qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? La respuesta de ellos fue una respuesta ¿qué? Equivocada. Porque ¿qué es lo que ellos contestaron? Unos de ellos decían, es Juan el Bautista, otros decían Elías, otros decían Jeremías y otros decían algunos de los profetas. Pero ¿creen ustedes que esa era la respuesta correcta? No, porque todos estos títulos, todos estos nombres, todas estas personas con las que fue comparada Jesús, no era Jesús. ¿Cierto que no? ¿Por qué ellos contestaron de esta manera? Porque ellos respondieron de esta manera y no respondieron acertadamente. Porque ellos no dijeron la misma respuesta que dijo Jesucristo, que dijeron los discípulos. Porque ellos no estaban interesados en ¿quién? En Cristo. No lo seguían, no lo estudiaban, no le preguntaban, sino que para ellos Jesús era ¿qué? Un simple profeta, un simple hombre, un predicador más, un hombre más que estaba por ahí, pero nunca lo vieron y nunca lo reconocieron como el verdadero Hijo de Dios que estaba entre ellos. ¿Amén? Claro, entonces, pero ahora, ¿cuál fue la respuesta? ¿Cuál fue la respuesta de los discípulos? Fue una respuesta acertada, ¿cierto? Ahora Jesús le dice, bueno, ¿ahora qué dicen ustedes? ¿Quién soy yo? Ellos dicen que yo soy Juan, ellos dicen que yo soy Elías, ellos dicen que yo soy Jeremías, o que soy cualquier profeta por ahí. Pero ahora, ustedes mis discípulos, ustedes mi iglesia, ustedes los que me siguen, ustedes los que están conmigo, para ustedes, ¿quién soy yo? ¿Qué dicen ustedes ahora quién soy yo? Oh, esta es una pregunta muy seria que Jesús les hace a ellos. Pero respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Ahora, si a usted le hicieran esa pregunta, si Jesús le hiciera esa pregunta a usted, ¿qué contestaría usted delante de Jesús? Si Jesús le dijera, para ti, ¿quién soy yo? ¿O qué significa mi vida para usted? ¿Qué contestaría usted? ¿Contestaría estas dos mismas respuestas o daría otras respuestas? O diría simplemente, o no sé si alguna vez te han preguntado, para ti, ¿quién es Jesús? ¿Para ti, quién es Cristo? ¿Alguna vez le han hecho esa pregunta? ¿O alguna vez le ha respondido? Pero si le tocara a usted responder, ¿respondería estas mismas preguntas? ¿Respondería con esta misma respuesta o qué respuesta daría? Ellos dijeron, tú eres el Cristo. Pero ahora podemos entender qué significa cuando ellos dijeron, tú eres el Cristo. ¿Qué significa que Jesús es el Cristo? ¿Qué significa que Jesús es el Cristo? Porque Jesús dijo, para ustedes, ¿quién es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, el Hijo del Hombre es el Cristo. Pero ¿por qué ellos contestaron el Cristo? ¿Acaso qué significa el Cristo? ¿Alguien sabe? Cristo significa el enviado, el Mesías. Ahora sigamos hacia allá. ¿Qué significa que Jesús es el enviado? ¿O qué significa que Jesús es el Mesías? ¿Qué significa la persona? ¿Qué significa la palabra Mesías? El ungido también. ¿Y ahora qué significa el ungido? Significa el Salvador. Amén. Entonces, cuando ellos contestaron, tú eres el Salvador, ¿qué estaban reconociendo ellos? ¿Cómo? Tú eres el enviado por Dios para salvarnos a nosotros. Tú eres el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, que ha sido enviado a esta tierra para salvar a su pueblo. Amén. Para perdonar
nuestros pecados. Amén. ¡Qué respuesta tan acertada! Amén. ¿Significa eso mismo Cristo para nosotros? ¿Sí o no? Amén. ¿Sí? Cuando nosotros decimos, ¿quién es Jesús? Jesús es mi Salvador. Jesús es el que perdona mis pecados. Jesús fue el que se entregó en una cruz por mí. Jesús es el que ha rescatado mi vida del infierno. Amén. Él es el que Dios ha enviado como esperanza y como salvación para este mundo perdido y caído. Amén. Ahora, cuando ellos dicen que Jesús es el Hijo del Dios viviente, ¿qué quiere decir ahora con esta confesión que ellos hacen? Porque acordémonos que ellos dieron una respuesta acertada y ellos dieron una respuesta ¿qué? Correcta. La respuesta que Jesús quería que ellos dieran, ellos la dieron. Los otros no la dieron, pero Jesús se complació y Jesús quedó agradado en su corazón cuando los discípulos respondieron esta pregunta. Y yo creo que esto para el profesor, para el maestro, quedó complacido en su corazón. Cuando un maestro enseña a sus alumnos y ha dedicado su tiempo y le dice, vamos a hacer el examen, y les pregunta y los alumnos responden 100% como es. ¿Cómo se siente el corazón de un maestro? Regocijado y alegrado. ¿Qué tal si Jesús en estos momentos le hubiera preguntado a los discípulos, que ya prácticamente llevaban 3 años con ellos caminando, y los discípulos hubieran dicho, no sabemos quién eres tú? No, para nosotros tú también eres Elías o eres Juan. Yo creo que Jesús ha dicho, ¿cómo así que no lo han entendido? ¿Tanto tiempo estoy con vosotros? ¿Cómo así que no saben quién soy yo? Pero aquí Jesús se complació porque ellos dieron una respuesta correcta. Tú eres el Cristo y tú eres el Hijo del Dios viviente. Ahora, ¿qué significa que los discípulos hayan contestado, tú eres el Hijo del Dios viviente? ¿Saben? ¿Qué significa que Jesús es el Hijo del Dios viviente? Vamos a leer un poco en la palabra del Señor y en Mateo 26, 63. Miren lo que dice Mateo 26, 63. ¿Ya lo tenemos? Dice, mas Jesús callaba y el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo. ¿Sí vio las mismas 2 declaraciones? Te conjuro, por eso leamos, por el Dios viviente, que nos diga si tú eres ¿quién? El Cristo, el Hijo de Dios. ¿Quién le estaba haciendo esta pregunta? Dice que un sacerdote, llamado ¿cómo? Bueno, creo que era Caifás. Dice, y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Este sacerdote estaba acusando, interrogando a Jesús para su ejecución, y le dice, ¿tú eres el Cristo? ¿Tú eres el Hijo del Dios viviente? ¿Y qué contesta Jesús? Jesús dijo, tú lo has dicho, y además os digo, que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó su vestidura diciendo, has blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondieron ellos y dijeron, es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos, y otros le bofeteaban diciendo, profetízanos Cristo, ¿quién es el que te golpeó? ¿Por qué el sumo sacerdote, por qué el concilio se enojaron tanto cuando Jesús les dijo, yo soy el Hijo del Dios viviente?
¿Por qué el concilio le está diciendo es una blasfemia lo que tú estás diciendo? ¿Por qué se dice que era blasfemia? Porque tomar el título del Hijo del Dios viviente es lo mismo que reconocer que Él es ¿quién? Que Él es Dios. Amén. Que Él es Dios. Con la misma naturaleza y con los mismos atributos de ¿quién? De Dios. ¿Cuál es la naturaleza y cuáles son los atributos de Dios? Dígame uno, Génesis, un atributo de Dios. Omnisciente. ¿Qué significa que es omnisciente? Que en todo lado está. ¿Qué significa omnipresente? Bueno, que en todo lado está presente. ¿Qué significa omnipotente? Que todo lo que todo lo puede, que es santo, que es justo, que es perfecto. Esta es la misma naturaleza de Dios, la misma naturaleza de ¿quién? De su Hijo. Y por eso cuando Jesús dice, yo soy el Hijo del Dios viviente, Él está diciendo, yo soy Dios, que me deben rendir adoración y honra y gloria. Soy el Creador. Y por eso ellos dijeron, ¿cómo te puede decir que tú eres Dios? Amén. Pero aquí vemos que los discípulos sí reconocieron que Jesús era el Salvador, pero que Jesús también era ¿quién? ¿Era quién? Dios. Que Jesús era el Salvador, pero que Jesús también era ¿quién? Dios. Y cuando nosotros reconocemos que Jesús es Dios, ¿qué sucede con eso? Cuando yo reconozco que Jesús es Dios, ¿yo qué tengo que hacer con eso? Honrarlo, glorificarlo, exaltarlo, adorarlo, seguirlo, respetarlo, humillarme delante de Él. Amén. ¿Qué hacían las personas cuando venían a Cristo y reconocían que Cristo era el Hijo del Dios viviente, el Salvador? ¿Sabe qué hacían? Se postraban delante de Él y decían, ten misericordia de mí. Amén. Esta verdad la reconocieron ¿quiénes? Los discípulos. Esta confesión, esta verdad vino y alumbró el corazón de estos discípulos. Ahora miremos como tercera y último punto, las bendiciones de una respuesta correcta. Y vamos a mirar ahí Mateo 16, las bendiciones de una respuesta correcta. ¿Y qué contesta Jesús en el versículo 17? Miren lo que Jesús dice. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, ¿tú eres quién? Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús, el Cristo. Hermano, ¿qué sucedió ahora? ¿Qué le dijo Jesús a este discípulo por haber contestado correctamente? ¿Qué le dijo? Eres bienaventurado, eres feliz, eres gozoso, eres privilegiado. Lo que usted acaba de decir, lo que usted acaba de declarar y lo que usted acaba de reconocer, lo hace una persona que bienaventurada. ¿Qué es bienaventurado? Feliz, dichoso y gozoso. ¿Por qué? ¿Por qué esta declaración y por qué el reconocer esta verdad en nuestros corazones hace que una persona sea bienaventurada, feliz y dichosa? Porque conoce la verdad. Porque llega a reconocer quién es Cristo. Y al reconocer quién es Cristo y aceptarlo en su corazón, esta persona ahora que llega a obtener la salvación y la vida eterna. Y cuando una persona tiene salvación y vida eterna, es la persona más dichosa, más feliz y más rica en este tiempo y en este universo y en esta tierra.
Por eso Jesús le dice, bienaventurado eres usted, feliz, dichoso usted, porque ha entendido esta verdad, porque ha reconocido esta verdad. Amén. Miren lo que nos dice a nosotros la palabra. Lo que nos dice en Mateo 11:25. Y una vez Jesús también le dice a sus discípulos, le dijo, ¿qué aprovecha el hombre si ganara el mundo, pero su alma se ¿qué? Pero su alma se perdiere? ¿Qué aprovecha el mundo? ¿Qué aprovecha el hombre si en este mundo tiene poder, riqueza, dinero, fama y todo lo que quiera en este mundo? Pero si no me tiene a mí, pero si no me conoce a mí, pero si no me tiene en su corazón, pero si no me recibe en mi corazón, dice, eres un miserable. Porque su alma se perderá y su dinero no podrá rescatar su alma del infierno. Entonces, ¿qué es lo que Jesús quiere decir? Es mejor riqueza, es mejor privilegio que no tengas nada, pero que me tengas a quién, pero que me tengas a mí. Qué privilegio tan grande tener a Cristo en este mundo, amén. Es una esperanza, es la mayor esperanza, la mayor riqueza. Una vez también, ¿sabe qué hicieron los discípulos? Jesús enseñándoles también sobre esto. Jesús les dijo, vayan y prediquen por toda la tierra. Y cuando ellos volvieron a donde estaba Jesús, ellos volvieron contentos y alegres. ¿Y sabe qué decían? Los demonios se nos sujetan. Echamos fuera demonios, hacemos milagros. ¿Qué fue lo que Jesús les dijo? No te regocijen tanto por eso. ¿Sabe de qué deben regocijarse y alegrarse? Porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. Nosotros muchas veces nos regocijamos por las riquezas, por los triunfos en esta tierra. Pero ¿sabe de algo que sí debemos regocijarnos y de algo que sí debemos gloriarnos? Es de conocer a quién. ¿A quién? A Cristo, ¿cierto? ¿Qué dice la palabra? La palabra nos dice, no se alegra el rico en su ¿qué? En su riqueza, ni el sabio en su sabiduría. Si no hay algo en que gloriarnos y en que regocijarnos, es en que me conozcan y en que me entiendan. Amén. Ya que no nos preocupemos si realmente no hemos alcanzado los métodos o los medios o las riquezas o proyectos terrenales de este mundo. Si nos morimos sin haber alcanzado eso, no importa. Pero lo que sí importa es que hayamos conocido en este mundo ¿a quién? A nuestro Señor Jesucristo. Es lo mayor, lo máximo. Amén. Miren lo que dice Mateo 11:25. En aquel tiempo respondió Jesús y dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y te las revelaste ¿a quién? A los niños. ¿Creen entonces que es un privilegio de algunas personas que conozcan a Dios? ¿Qué dice Jesús? Te alabo, Señor, porque escondiste ¿qué? O lo ocultaste algo de los ricos y los sabios. Y no se las revelaste a ellos, sino que esa riqueza, ese gran conocimiento, se lo ha entregado a quién. Y te ha placido que los niños, que los indoctos, que los pequeños lo conozcamos y lo entendamos. Yo por eso me siento muy afortunado y muy agradecido con Dios de que el Señor en su misericordia me haya dado a conocer la verdad y que no me haya dejado seguir por ahí como un ignorante. Dice: sí, Padre, porque a ti te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, dice Jesús, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo le quiera que se lo quiera revelar. Ahora, la pregunta que le dije al comienzo: Jesús vino y se le reveló ¿a quién? A todos. Pero
Hubieron unos que sí lo entendieron y otros que no lo entendieron. ¿Qué fue lo que pasó? Que Dios quiso que unos lo entendieran y quiso que otros no lo comprendieran. ¿Qué hacemos nosotros con la soberanía de Dios entonces? Si Dios dijo, yo no quiero que ellos lo entiendan, sino yo quiero que estos sí lo entiendan. ¿Será que Dios es injusto en ese acto o Dios es justo? ¿Será justo o injusto? Dios tiene un plan y Dios es justo. Dios sigue siendo justo. Si Dios hubiera querido que todos conocieran, ¿qué hubiera pasado? Todos hubieran conocido. Pero Dios no quiso que todos, sino que solo quienes, unos lo conocieran. Ahora, si yo estoy dentro de ese grupo que Dios quiso que yo lo conociera, ¿cómo me debo sentir yo? ¿Cómo? Bendecido, por eso bienaventurado, dice Jesús. Porque a ellos no se los quiso revelar y a ti te lo reveló Dios, le dice Jesús. A vosotros te lo ha revelado el Padre y a ellos no quiso revelárselo. Siéntese gozoso y dichoso porque Dios te ha revelado quién soy yo. ¿Cierto? Qué privilegio tan grande y tan maravilloso. Entender esta verdad que Dios nos ha revelado nos hace personas muy afortunadas en este mundo que aborrece a Dios y será condenado, ya que esto nos hace personas salvas y gozaremos de vida eterna. Debemos alegrarnos y regocijarnos en esto. Miren lo que nos dice 2 de Corintios 4:3. Miren lo que me dice 2 de Corintios 4:3. Amén. Nos dice: pero si nuestro evangelio está encubierto entre los que se pierden, está encubierto, el cual el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor a Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció ¿dónde? En nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Amén. ¿Qué es lo que dice el texto? Que el evangelio de Dios está oculto para ¿quiénes? Para los incrédulos. ¿Por qué? Porque el Dios de este mundo, el Dios de este siglo, ¿quién es? El diablo, cegó el entendimiento, cerró el entendimiento de las personas para que no lo acepten, no lo reciban, y lo comprendan y lo entiendan. Por eso es que yo les puedo predicar, o a ustedes pueden predicar, o usted puede escuchar o leer la Biblia, o escuchar sermones tras sermones, pero usted puede seguir ciego, endurecido, y no lo puede entender y nunca lo va a poder comprender. Y puede seguir incrédulo toda su vida, porque el diablo te tiene ¿qué? Cegado y endurecido, y por eso nunca lo va a poder entender. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Dice: pero Dios, que hace que de la luz, que de las tinieblas resplandezca la luz, Él fue el que hizo que en nuestros corazones resplandeciera la luz de Cristo. ¿Qué hizo el Señor? Vino y obró ¿dónde? En nuestros corazones, transformó nuestros corazones para que nosotros pudiéramos ¿qué? Aceptar y recibir la verdad, amén, y apreciar la verdad. Por eso es que cuando usted escucha la palabra del Señor y usted la entiende y la recibe, ¿qué es lo que sucede? Que Dios obró en su corazón para que la entendiera. Y si Dios no hubiera querido obrar en su corazón, ¿qué pasa? Sigue sin entendimiento. Pero Dios obró en nuestros corazones para entenderlo. ¿Y qué debemos hacer con eso entonces? Ser muy agradecidos ¿con quién? Por haber obrado en nuestros corazones y haber hecho que la luz de Cristo resplandeciera en nosotros. Amén. Por eso mire lo que nos dice Mateo 16.
ahí. Dice, bienaventurado Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ¿qué? Ni sangre, ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Esto te lo reveló quién? Mi Padre que está en los cielos. Esto vino por pura revelación ¿de quién? De mi Padre te lo dio a conocer. ¿A quién? A ti te lo dio a conocer. Amén. Qué maravilloso. Por eso de nuevo le digo, qué privilegio tan grande. Que todos nosotros, todas las personas, íbamos por un camino de la perdición, íbamos por el camino del pecado, pero que en un momento Dios se nos atravesó ahí y nos dijo, venga para acá. No quiero que siga por ahí y te condenes, sino quiero que vengas para acá y vayas a la vida eterna. Yo me siento muy privilegiado, que Dios no haya dicho, no, yo quiero que siga por ahí y te condenes a su propia manera de vivir, sino que digo, en pura misericordia voy a apartarlo y voy a traerlo para aquí para que me conozca, para que me sirva y para que vaya al cielo y viva por la eternidad. ¿Qué tal con eso? ¿No es algo muy maravilloso que haya hecho Cristo eso con nosotros? Que Cristo haga eso con una persona que no lo merece, que le haya traicionado, que haya pecado contra él, que lo haya aborrecido, para más sin embargo dice, me place en salvarlo y darle vida. Amén, ¿cierto? Ahora, miren lo que Jesús le dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Jesús? Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre lo que tú dijiste, sobre lo que usted has confesado, sobre lo que usted ha declarado, sobre esa verdad, yo voy a edificar mi iglesia. ¿Sobre qué? Sobre la verdad que es Cristo, sobre el fundamento que es Cristo. Amén. Por eso una iglesia está fundada ¿sobre quién? Sobre Cristo. Cristo es la ¿qué? Es la roca. ¿Cristo qué? Es el fundamento. Sobre ese fundamento, sobre esa verdad, es que toda la iglesia debe estar creciendo. ¿Sobre quién? Sobre que Cristo es la salvación. Cristo es el Hijo de Dios. Cristo es el Dios viviente. Ahí sobre esa verdad una iglesia debe estar creciendo. Y todo cristiano debe estar creciendo en esa verdad y sobre ese fundamento. Pero si una persona, una iglesia, está siendo edificada sobre algo que no es esta verdad, pues está construyendo sobre la ¿qué? Sobre la arena. Pero cuando yo estoy construyendo sobre la roca es cuando yo estoy construyendo sobre algo, una base sólida que es bíblica, sobre que Cristo es el medio de salvación. Por eso es que muchas personas pueden llevar una vida de religión, ¿cierto? Pueden llevar una vida de creencia, pero ellos no están creyendo que Cristo es el único medio para salvación, sino que creen que ellos pueden llegar a la eternidad o que ellos pueden llegar al cielo por medio de ¿qué? De las obras. ¿Y de qué más? De la Virgen. ¿De qué más? Del Papa. ¿Qué más? De su propia justicia. ¿Por qué más? Por sus obras, por sus medios, por su dinero. Y ellos están creyendo y están edificando su vida sobre este fundamento. ¿Y esos fundamentos son qué? Arena. No sirven para nada. Pero cuando una iglesia dice no, nosotros reconocemos y entendemos que nuestra salvación es solo a través de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Y yo estoy creciendo fortalecido en esa verdad, que Él es mi Señor y que Él es mi Salvador y que no hay otro camino al Padre, que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida, y que no hay otro mediador entre Dios y los hombres sino Jesucristo, hombre. Él es mi Salvador. Amén. Pero si una iglesia o una persona no está creciendo sobre esta verdad, está en un grave error. Y esto es lo que nos dice a nosotros la palabra. Dice que todo aquel que edifica sobre la roca, ¿qué pasa? Cuando vienen ¿qué? Los ríos,
cuando vienen los vientos y golpean duro contra esta casa, ¿qué pasa? No sucede nada, sino que se mantiene ¿dónde? Fuerte y firme. Fuerte y firme, porque dice, mi confianza está ¿en quién? En Cristo. Yo sé que he creído en Cristo, yo sé que sirvo a Cristo, yo sé que Él es mi salvación, yo sé que Él es mi Señor. Y el Señor lo sostiene, porque es mismo Señor sosteniendo a esta persona, sosteniendo a esta iglesia, amén. Porque está creciendo. Pero cuando crece sobre otros fundamentos, vienen los ríos, vienen las pruebas, ¿y qué pasa ahí? Desaparece. ¿Cierto? ¿Cierto que sí? Amén. Y por eso le dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. O las puertas, o el enemigo, el diablo, que le hace afrenta, no podrá ¿qué? Vencerla. Lo que el Señor nos da aquí es una gran promesa y una gran bendición, que la iglesia prevalecerá, que la iglesia triunfará, que la iglesia resplandecerá como el sol, que todos aquellos que hemos confiado en Cristo y que creemos en Cristo y que hemos puesto nuestra confianza en Cristo, así el diablo se nos oponga, el diablo se levante contra nosotros, dice, eso no prevalecerá, sino que siempre la iglesia triunfará, la verdad triunfará. Amén. Qué esperanza tan maravillosa, ¿cierto? Y lo hemos visto por toda la historia. ¿Cuántas veces han querido destruir la iglesia? ¿Cuántas veces han destruido la Biblia? ¿Cuántas veces han perseguido a los cristianos? ¿Cuántas iglesias han quemado? ¿Y qué sucede? La iglesia sigue ¿qué? En pie. Y la iglesia se sigue ¿qué? Multiplicando. Y la iglesia se sigue ¿qué? Expandiendo. Porque Jesús dio una promesa. Todos aquellos que crean en esta verdad, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Por eso debemos tener ánimo para seguir. Si hemos creído en Cristo, estamos en las manos de Cristo. Y nada nos podrá vencer y nada nos podrá derrotar. Porque como dice la palabra, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y a ti te daré la llave del cielo, del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatar en la tierra será desatado en los cielos. ¿Qué es lo que dice aquí? Que de Jesús ha vestido a su iglesia y a sus discípulos ¿de qué? De poder, y los ha vestido ¿de qué? De autoridad. ¿Para qué? Para llevar las buenas nuevas ¿de qué? De salvación con poder y con autoridad. Por eso cuando nosotros predicamos la palabra, cuando nosotros anunciamos la palabra, ¿qué estamos haciendo? Extendiendo el reino de los cielos. Y a ese lugar que está llegando, se está desatando una bendición sobre esta persona que está recibiendo la palabra, está siendo bendecida. Y la iglesia ha sido vestida con este poder y con esta autoridad para proclamar las buenas nuevas de salvación, para llevar vida al pecador. Amén. Para llevar vida al que está perdido, para hacer luz en este mundo, para hacer autoridad en este mundo. Amén. Con el poder y la autoridad de Cristo que nos ha dado. Amén. Para trabajar en su reino. Dios nos ha vestido de este poder, Dios nos ha vestido de esta autoridad para hacerlo. Amén. Y por eso nosotros nos vestimos de poder y esa autoridad y confesamos abiertamente que Cristo es el Hijo de Dios y que Cristo es nuestro Salvador. ¿Cierto que sí o no? Amén. Pero lo último que Jesús dice ahí, le dice, no se lo diga a nadie. ¿Por qué Jesús dijo esto? ¿Por qué Jesús le dice a los discípulos, ahora ustedes han conocido la verdad, ahora yo les he dado autoridad, ahora ustedes son personas bienaventuradas, pero ahora no se lo digan a nadie? ¿Por qué no podían decírselo a nadie? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué Jesús le dice, no se lo digan a nadie? Estas personas, en ese tiempo, a las cuales se les iba a enseñar la palabra en ese momento, no estaban interesados en Cristo. Ellos no estaban dispuestos a recibir la verdad.
Ellos no querían a un Cristo como Señor y Salvador, sino querían a un Cristo político. Entonces, estas personas querían hacer a Jesús era un rey político y que complaciera sus demandas carnales, pero no querían venir a someterse a la obediencia de Cristo. Y esto iba a desatar una controversia contra el Imperio Romano, porque lo que las personas querían era que Jesús viniera y derrotara al Imperio Romano y él se proclamara como el rey. Pero Jesús dijo: mi reino no es de este mundo, sino mi reino es celestial. Yo he venido a conquistar en los corazones. Yo he venido a darles vida. Yo he venido a rescatarlos de las tinieblas. Pero ellos no querían esto. Y otra razón es porque el confesar en ese momento a Cristo públicamente, ¿qué les acarreaba a los discípulos? La muerte. ¿Les acarreaba qué? Persecución. Les acarreaba encarcelamientos. Y en ese momento los discípulos no estaban preparados para esto. Los discípulos en estos momentos estaban con Jesús, pero ellos estaban atemorizados. Ellos tenían miedo. Ellos todavía no tenían el valor constante y para poder vivir una vida de tal manera. Si ellos salían en ese momento y decían: eres el Cristo y lo vamos a seguir, y Él es el único Señor, Él es el Salvador, Él es el Dios, ¿sabe qué les acarreaba esto? La muerte. Pero ellos no estaban preparados todavía para esto. Por eso mire lo que nos dice Juan 20:18. Juan 20:18 dice: fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que habían visto al Señor y que les había dicho estas cosas. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio dijo: paz a vosotros. ¿Cómo estaban los discípulos? Quietos y atemorizados con miedo. Dijo: ahora ha muerto Jesús, ha muerto el Cristo. Ahora nos encerramos y nos quedamos aquí porque tenemos miedo de que los judíos vengan y nos metan preso o nos maten también. Y ellos tenían miedo y tenían temor. Oye, ellos no podían salir y decir: Él es el Cristo, porque esto les acarreaba y no estaban preparados para esto. Pero lo que sí vemos es que después ellos sí tuvieron el valor para predicarlo y para anunciarlo. No era el momento, pero después sí era el momento. Miren lo que nos dice Hechos 1:4. Hechos 1:4 nos dice, el libro de Hechos 1:4 nos dice: estando juntos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, el cual les dijo: oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de muchos días, dentro de no muchos días. Entonces los que estaban reunidos le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Jesús le dijo: no nos toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué necesitaban los discípulos o qué necesitaron los discípulos para llenarse de valor, de coraje y de vigor para confesar y para anunciar las nuevas buenas de salvación? El Espíritu Santo. Amén. Ellos en ese momento estaban atemorizados, pero después Jesús los viste del Espíritu Santo y le dice: ahora me seréis testigos. ¿Por dónde? Por toda la tierra. Y así lo hicieron. ¿Y sabe qué sucedió? Llegaron a entregar sus vidas por causa de Cristo. Ya después no les importaba. Ellos decían abiertamente: Él es el Cristo, y nosotros ofrecemos nuestra vida por Cristo, a cuestión, así nos cueste la vida.
Amén. Pero necesitaron ser llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo para hacerlo. Ahora nosotros como cristianos en estos tiempos, ¿cree que debemos callar lo que hemos aprendido? ¿Cree que debemos cerrar nuestra boca a lo que nosotros sabemos de quién es Cristo y qué ha hecho por nosotros? Pero yo sé que muchos cristianos conocen esta verdad e inclusive ustedes saben cuál es la verdad. Yo creo que ustedes que están aquí, yo, tenemos familia, hermanos, parientes, amigos, y nosotros sabemos en nuestro corazón es que existe un Cristo, que hay vida eterna, que hay un cielo y que hay un infierno. Pero hermanos, ¿por qué nos cuesta decirle y anunciarle a estas personas la verdad? ¿Por qué nos cuesta testificarle a estas personas cuál es la verdad? ¿Por qué nos da miedo? ¿Por qué? Realmente, ¿cierto? ¿Por qué nos atemorizamos? Y no confesamos y damos muestra de nuestra fe. Sabemos que hay un Cristo y sabemos que es real, pero vemos a la otra persona ahí y no le decimos nada. Y estamos así como los discípulos, atemorizados. No, es que de pronto nos pegan, ¿cierto? Nos aíslan, nos dejan, nos abandonan, perdemos la amistad, perdemos la relación. Pero hay algo que nosotros debemos confesar si estamos convencidos. Pero ¿sabe por qué tenemos esa verdad aquí en el corazón? Pero ¿por qué no la decimos? ¿Qué nos falta? Lo que le faltaba a los discípulos. ¿La qué? La unción y el valor y el coraje del Espíritu Santo. Amén. Porque el Señor le dijo: y recibiréis el Espíritu Santo y me seré, y Él les dará el poder para que me sean mis testigos en todo lugar. Amén. Entonces, hermano, si usted hoy ha conocido esta verdad y usted sabe esta verdad, pero no la vive ni la aplica, ¿sabe qué necesitas? Que oremos y que pidamos que el Señor nos vista de ese Espíritu Santo. Amén. Y que podamos llevar estas nuevas buenas de salvación. Ahora, hermanos, mira, nosotros como cristianos o como personas que decimos que conocemos a Cristo, nosotros tenemos la responsabilidad de confesar y de dar una respuesta diferente de la que da el mundo. El mundo y todas aquellas personas que nosotros conocemos pueden tener una imagen errónea de Cristo. Para ellos Cristo es un simple hombre, para ellos Cristo es una simple persona que no le honran, ni le glorifican, ni le sirven. Pero nosotros que sabemos y estudiamos la palabra, nosotros debemos tener un concepto diferente de quién es Cristo. Amén. Y debemos proclamarlo. Y no solo proclamarlo, sino vivirlo. Amén. Porque no es tan solo que tú conozcas el conocimiento, que no es solo que tú digas: sí, yo sé quién es Cristo. No basta solo con eso, sino ¿sabe qué más necesitamos? Proclamarlo y vivirlo de tal manera. Porque los de afuera, ellos viven creyendo que sirven a Cristo de una manera que errónea, creyendo de que de la manera que están viviendo es la manera correcta que se vive para Dios. Pero nosotros, usted y yo, tenemos la responsabilidad de mostrar a las personas cuál es la manera correcta que se debe de vivir. ¿Para quién? Para Jesús. Amén. Porque esto es lo que nos muestra aquí el texto. Dos grupos de personas. Unos que simplemente decían: Él es aquel, Él es lo otro, y vivían de tal manera. Y el otro grupo de discípulos que realmente se identificaban con Cristo. De palabras sabían quién era, pero con su vida también testificaron quién era Él. Amén. Ahora, si su vida no está sobre este fundamento, pues hoy tiene que, yo creo que decir: sí, ahora yo voy a ponerme sobre el fundamento que es Cristo. Amén. Y voy a vivir de tal manera. Amén. ¿Cierto? Y debemos sentirnos gozosos. Yo creo que no debemos avergonzarnos de Cristo, ¿cierto? Porque lo que yo creo que muchas veces nos pasa es que nos avergonzamos de Él. Pero usted tiene que entender una cosa: que Él no se avergonzó de usted. ¿Sabe qué hizo Cristo? Fue golpeado,
desnudado, como le decían ellos, profetiza a quien te pegó. ¿Por qué hizo Cristo eso? Él sufrió tal vergüenza por nosotros. Él padeció por nosotros. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros? También no avergonzarnos de Él. Amén. Y sentirnos privilegiados de que Él nos haya dado vida eterna. Y cuando yo sé que Cristo me ha dado vida eterna, mi corazón debe estar, ¿qué? Gozoso y alegre. Que el Señor me haya destinado a mí para esto. Que me haya escogido de entre tantas personas en este mundo, se haya fijado en mí, en una persona que no lo merecía, y me haya escogido para que yo tenga vida eterna y viva en los cielos para siempre. No sé si usted se pueda regocijar de eso tan maravilloso, amén. Y que a la fuerza el Señor te haya traído. Que usted diga, no, yo no quiero ir por allá, yo no quiero leer la palabra, yo no quiero seguir a Cristo, porque nadie de nosotros queríamos hacerlo. Nadie busca al Señor. Nadie en esta tierra busca al Señor. Si no sabe qué hizo, Dios envió a Cristo. Dice, yo vine y busqué y hallé lo que se había perdido. Él vino y nos buscó, nos recogió, nos trajo y nos puso en su redil. Amén. Qué maravilloso. Entonces démosle muchas gracias al Señor y alabémosle y glorifiquémosle, ¿sí?